Hola gente, yo soy Guido de Electrotodos y en el video de hoy vamos a ver cómo obtener una salida PWM en un PIC. Así que empecemos. Como pueden ver, volvemos a nuestro viejo y querido Paint. Bueno, lo primero que les tengo que decir es que vamos a estar haciendo el ejemplo sobre el PIC 16F628A. Nosotros ya hicimos varios videos sobre ese microcontrolador que se los vamos a dejar acá arriba en las tarjetas para que lo puedan ver. Es muy recomendable que vean esos dos videos para luego poder entender bien este. Una vez que lo hayan visto, vuelvan y ahí recién van a poder entender del todo este video. Continuando con lo que les decía, este PIC lo que tiene son distintos periféricos. Periféricos son aquellos agregados que tiene el micro que funcionan independientemente del núcleo del mismo. Uno de esos periféricos es el módulo de captura, comparación y PWM. Por eso se llama módulo CCP. Este módulo nosotros lo vamos a estar usando en modo PWM y por eso vamos a ver el diagrama en bloques del módulo de PWM correspondiente al CCP1 del PIC 16F628A. Sí, ya sé, son muchos nombres y números, pero tampoco es necesario que los recuerden. Lo primero que le tengo que decir es que el centro, el corazón de este módulo, se encuentra en el timer 2 y en estos dos comparadores que lo rodean. ¿Qué pasa? El timer 2 en sí es también un módulo. Así que primero vamos a ver cómo funciona este timer para después volver al módulo de PWM. Básicamente nosotros ya hicimos un video de timers en microcontroladores en donde explicábamos los conceptos básicos. Y la verdad que para entender bien cómo funciona este timer van a tener que ver ese video que se los dejamos en las tarjetas. Nosotros hicimos el ejemplo sobre el timer 0 de este mismo micro. Ahora estamos utilizando el timer 2 y para lo básico es prácticamente lo mismo. Simplemente tenemos un registro de 8 bits que lo que hace es aumentar su cuenta o el número que tiene guardado en 1 cada vez que le entra un pulso en su entrada. Los pulsos vienen de la frecuencia de oscilación dividido 4. Si usamos el oscilador interno del micro, que ya sabemos que es de 4 MHz, la frecuencia que vamos a tener acá es de 1 MHz. Luego esos pulsos pasan por un prescaler que es configurable en 1, 4 o 16 por medio de estos dos bits que podemos ver acá y nada más. Simplemente eso. El timer 2 se configura para lo que nosotros necesitamos en este momento con el prescaler y nada más. Volviendo entonces ahora a lo que sí nos interesa, que es el módulo de PWM, vamos a comenzar a explicarlo. Básicamente el timer 2 va aumentando su cuenta independientemente de todo lo que pase a su alrededor. Es decir, aumenta su cuenta solo y lo que hace este circuito es comparar el valor de la cuenta esa contra dos valores que están guardados en dos registros distintos. Uno de esos valores es el PR2 y otro de esos valores es el CCP-R1H. Básicamente estas dos serían las entradas de los comparadores y esta sería la salida. Los comparadores funcionan de manera tal que cuando el valor del timer alcanza al valor contra el que se lo está comparando, activan su salida. Es decir, cuando el valor del timer 2 alcance al valor del registro PR2, la salida de este comparador se va a activar, se va a poner en 1. Y lo mismo va a pasar con este otro cuando el valor de timer 2 alcance a CCP-R1H. Lo importante acá es que la salida de estos comparadores actúan directamente sobre un flip-flop RS. ¿Qué es un flip-flop RS? Básicamente es una memoria. Cada vez que nosotros le ingresamos un pulso en su entrada S de set, su salida se pone en 1. Y cada vez que nosotros le ingresamos un pulso en su entrada R de reset, su salida se pone en 0. De esta forma su salida no cambiará de estado hasta que se ingrese un pulso en la entrada que corresponde al estado contrario. Bien, la salida de este flip-flop está directamente conectada al pin RB3 al que nosotros podemos acceder físicamente, por hardware digamos. Este pin es la pata 9 del micro y es por donde saldrá nuestra señal PWM que estaremos configurando y utilizando. Bien, entonces hasta ahora lo que sabemos es que cuando el valor del timer 2 alcance al valor de PR2, la salida se va a setear, es decir, se va a poner en 1. Y cuando el valor del timer 2 alcance al valor de CCP-R1H, la salida se va a resetear, es decir, se va a poner en 0. Entonces ahora, para comprender todo un poco mejor, vamos a tratar de hacer unas gráficas para que vean cómo responde esto en el tiempo. Básicamente en el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y la salida RB3, el estado de esa salida. Supongamos un estado inicial en donde el valor de la salida de RB3 es 0 y donde no conocemos tampoco el valor en la cuenta del timer.
Lo único que sabemos es que el timer va a ir aumentando con el tiempo. Entonces está en un valor X que va a ir aumentando, aumentando, hasta que en algún momento el timer llegue al valor de PR2. Una vez que pase eso, lo que va a pasar es que la salida, RB3, se pondrá en 1, es decir, subirá a estado alto. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Lo que podemos ver es que el comparador, además de estar conectado al set de este flip-flop, también está conectado al timer de alguna manera. Y lo que esta conexión significa es que cada vez que se active el comparador es decir, cada vez que el timer alcance el valor de PR2, se va a resetear. Que el timer se resetee significa que vuelve su cuenta a 0. Esto quiere decir que cuando la salida se ponga en 1, habrá ocurrido este evento, se habrá activado la salida del comparador. Por lo tanto, la cuenta del timer se pondrá en 0. Entonces ahora ya tenemos un estado establecido de la salida de RB3, que es estado alto, y tenemos el timer en 0. El timer va a seguir contando, va a estar en 0 y va a seguir contando, hasta que en algún momento alcance el valor de CCP-R1H. En ese momento, lo que va a hacer la salida de RB3 es ponerse en 0, porque se va a activar este comparador que resetea el flip-flop, haciendo que la salida se ponga en 0. Y acá tenemos un valor del timer conocido, que es el valor de CCP-R1H. Supongamos que ahora es 50. Ahora el estado de RB3 va a ser bajo, va a estar en 0, y en algún momento, cuando el valor del timer vuelva a alcanzar a PR2, que puede ser por ejemplo 100, la salida se va a volver a poner en 1. Y ahí sí se repetirá el ciclo, con el timer poniéndose en 0, la salida en 1 hasta que alcance el valor de CCP-R1H, vuelva a bajar y así se repite el ciclo. Entonces lo que tenemos acá es que podemos sacar varias conclusiones. Primero, el flanco de subida de la salida se da cuando el timer alcanza el valor del registro PR2, mientras que el flanco de bajada se da cuando el timer alcanza el valor del registro CCP-R1H. Bien, esa es la primera conclusión que pudimos sacar, que ya la habíamos dicho antes, pero que la comprobamos gráficamente. Ahora, otra conclusión que yo puedo sacar y que ahora les voy a demostrar, es que es necesario, para que esto funcione, que PR2 siempre sea mayor a CCP-R1H. ¿Por qué? Bueno, vamos a asignarle algunos valores a estos registros para poder demostrarlo. Yo voy a suponer que PR2 vale 50 y que CCP-R1H vale 100. ¿Qué es lo que va a pasar? El timer arranca en valor 0, va aumentando y llega a 50. Al llegar a 50, alcanza a PR2, activa este comparador que lo resetea y va a volver a 0. Y así va a seguir aumentando hasta llegar a 50 y se va a resetear. Es decir, nunca va a pasar de 50. O sea, nunca va a alcanzar el valor 100. Por lo tanto, el comparador nunca se va a activar y la salida nunca se pondrá en 0. Por lo tanto, la salida se va a mantener en 1 y esto no funcionará generando un PWM. Es por eso que es necesario que PR2 sea siempre mayor a CCP-R1H. Esto funcionaría si por ejemplo fuera 250. En ese caso, el timer arrancaría en 0, iría aumentando hasta llegar a 100, la salida se pondría en bajo, el timer seguiría aumentando sin resetearse hasta llegar a 250, la salida se pondría en alto y recién ahí se resetearía el timer, volvería a contar hasta 100, bajaría y así se repetiría el ciclo. Entonces, esa es la segunda conclusión que podemos sacar, que PR2 necesariamente tiene que ser mayor que CCP-R1H. Bien, entonces, para seguir sacando conclusiones voy a plantear dos cosas que están a la vista pero que las voy a dejar claras. Tenemos en esta señal un periodo, es decir que tiene una frecuencia, al que voy a llamar T0 y al que voy a tomar entre los flancos de subida. Es decir que entre este flanco de subida y este flanco de subida está definido el periodo de la señal. También podemos decir de eso que si el timer se pone en 0 acá, hace toda su cuenta y acá se vuelve a poner en 0 cuando alcanza PR2, el periodo depende del valor que tenga PR2. Porque, por ejemplo, no va a ser lo mismo que la cuenta llegue hasta 100 o que llegue hasta 250, por ejemplo. El tiempo T0 va a variar. Entonces podríamos decir que de alguna manera el periodo está determinado por el valor de PR2. También tenemos otro tiempo acá que vale la pena marcar, que es el tiempo en alto de esta señal, al que voy a llamar TA. El tiempo en alto de esta señal, suponiendo que PR2 está en un valor fijo, es posible variarlo variando CCP-R1H. ¿Por qué?
En este caso está en 100, pero si yo lo pongo en 150, por ejemplo, el timer va a tener que llegar no hasta acá, sino hasta acá, para recién ahí poder desactivar la señal esta. Entonces, si yo aumento CSPR1H, estaría aumentando el tiempo en alto de esta señal. Y no solo en este ciclo, en todos los ciclos siguientes, obviamente. Y si yo disminuyo CSPR1H, por ejemplo, lo hago valer 50, el tiempo en alto quedaría más o menos por acá, porque cada vez que el timer llegue hasta ahí, se pondría en 0 la salida. Y lo mismo también, obviamente, para todos los otros ciclos, ¿no? Entonces, lo que podemos concluir de aquí es que si dejamos PR2 fijo, podemos variar el tiempo en alto de la señal variando el valor de CSPR1H. No sé si se entiende, pero esta línea de tiempo se puede ver como una progresión en la cuenta del timer. A medida que va pasando el tiempo, más alta se hace la cuenta hasta que se resetea en 0 y vuelve a empezar a incrementar hasta que se resetea en 0. Es todo un ciclo, pero la progresión en la línea de tiempo se puede ver como un aumento en la cuenta del timer. Entonces, sabiendo que lo que nosotros queremos es una señal PWM, es decir, de ancho de pulso variable, esto sería el ancho del pulso. Lo que necesitamos variar, obviamente, es el tiempo en alto de la señal, o indirectamente también variar el tiempo en bajo, depende cómo lo quieran ver, ¿no? Pero nosotros queremos que solo varíe el ancho de este pulso, y no que varíe el periodo total, es decir, la frecuencia. O sea, que si con PR2 determinamos la frecuencia y nosotros no queremos que varíe la frecuencia, podemos decir que PR2 debe permanecer fijo, y lo que debemos variar es el valor de CSPR1H, para así lograr variar el ancho este y lograr modular una señal en ancho de pulso justamente. Lo que logramos modulando una señal en ancho de pulso es variar su tensión media, y si la aplicamos por ejemplo a un LED, vamos a hacer que si su tensión media es muy baja, el LED tenga una intensidad lumínica baja, y que si su tensión media es muy alta, el LED tenga una intensidad lumínica alta. La tensión media se sube aumentando el ancho de pulso y se baja disminuyéndolo. Entonces, de todo esto que dije, las conclusiones que podemos sacar son que la frecuencia de esta señal tiene que ser fija y depende de PR2. Por lo tanto, PR2 tiene que estar seteado en un valor fijo en la frecuencia deseada. Y el ancho de pulso debe ser variable y depende de CSPR1H. Por lo tanto, CSPR1H debe ser variable para setear el ancho de pulso que nosotros deseemos. Y así logramos hacer funcionar a nuestro módulo de PWM. Una última cosa que me faltó decir es por qué hay dos registros aquí arriba, CSPR1L y CSPR1H. Bien, el CSPR1H en realidad es un registro de solo lectura, por eso pone esclavo. El registro que nosotros escribimos, el que nosotros verdaderamente seteamos, es el CSPR1L. Sin embargo, esto está hecho para que los datos se puedan setear en cualquier momento del programa, en cualquier momento de esta línea de tiempo, digamos, pero que se transfieran al registro que lee el comparador en el momento en que se da un set en la salida. Es decir, lo que logramos con este doble registro es hacer que esté sincronizado el flanco de subida con el cambio de un valor en el comparador este. Entonces esto lo que hace es evitar errores en el PWM. Simplemente es para eso, para evitar errores. Así que bueno, ahora una vez explicado teóricamente esto, vamos a ver un programita que hice para poder probarlo. El programa está hecho en MPLAB X, que es el entorno de desarrollo que nos proporciona Microchip. Y bueno, les voy a explicar cómo funciona. Aquí encima de todo tenemos la configuración, que la verdad que en este momento no nos interesa, la configuración del micro. Y ya dentro del main tenemos la configuración de los diferentes registros. Los registros tris A y tris B configuran los puertos como entradas y salidas. Un 1 es una entrada, un 0 es una salida. Acá podemos ver que todos los bits del puerto A están configurados como entradas y todos los del puerto B también, excepto el bit RB3, que corresponde a la salida PWM y que tiene que ser configurado como salida para que así funcione. Por otro lado también tenemos el registro T2CON, que es el registro de configuración del timer 2. Básicamente con este bit le indicamos que el timer 2 tiene que estar prendido y con estos dos bits le indicamos el prescaler, en qué valor lo queremos tener. Yo lo puse en un valor de 4, pero que la verdad fue casi arbitrario porque en realidad no calculé la frecuencia ni nada. Es simplemente esto a modo demostrativo. Otro registro que configuramos es el CMCON, que es un registro que hay que configurar para poder utilizar las entradas RA0 y RA1.
Y otro registro que configuramos y que es prácticamente la clave de todo esto es el CCP1Con. Como les dije anteriormente, el PIC16F628A tiene un módulo que se llama CCP, que es de captura, comparación y PWM. Tiene estas tres funciones. Por medio del registro CCP-Con, nosotros le tenemos que indicar en qué modo de funcionamiento queremos que esté. Y eso se lo vamos a indicar con los primeros 4 bits de este registro. Por medio de esta tabla podemos ver cómo tenemos que colocar cada bit para seleccionar el modo que nosotros queramos. En mi caso yo quiero el modo de PWM y esta tabla nos indica que tenemos que poner los bits en 11XX. La XX significa que no importa el valor de estos dos bits. Es decir, que poniendo el bit 3 y 4 en 11 ya tenemos configurado al módulo en modo PWM. Esto fue lo que yo hice acá. Puse al bit 2 y 3 en 1 y al 0 y 1, que pueden estar en cualquier valor, los puse en 1 porque sí, pero tranquilamente los podría haber puesto en 0. Los otros bits configurables del registro corresponden a la utilización del PWM en un modo de 10 bits. Como podrán haber visto por ahí, y si no les comento ahora, el PWM de este PIC es de 10 bits, pero sin embargo los registros son de 8. Por eso si nosotros queremos utilizar los 10 bits, tenemos que utilizar los 8 bits del registro CCPR1H y los 2 bits restantes son estos que se encuentran acá en este registro. Sin embargo, yo como lo hice a modo demostrativo, estos 2 bits los dejé en 1 y no los estoy modificando ahora en este programa. Como última medida de configuración, configuré PR2 en 255 para tener una frecuencia de trabajo X, ni siquiera la calculé, pero bueno, es el valor que elegí casi arbitrariamente también. Y configuré el valor de CCP-R1L en 100, un valor inicial que prácticamente no afecta en nada. Dentro del bucle infinito, que está hecho por un while 1, básicamente lo que hago es detectar si se pulsa la entrada RA0 o RA1. Si se pulsa la RA0, aumento en 10 el valor de CCPR1L, es decir que aumento el ciclo de trabajo. O sea, lo que estoy haciendo es mover el flanco este para la derecha. Si se pulsa RA1, por el contrario, disminuyo en 10 el valor de CCPR1L y lo que hago es disminuir el ciclo de trabajo. O sea, estoy moviendo el flanco este para la izquierda. Después tengo un par de protecciones para evitar que el valor de CCPR1L supere 250 o baje por debajo de 0, unos delays para que esto funcione bien y nada más. Este es básicamente el programa, no tiene nada de raro ni de complejo. Lo único que les voy a decir es que yo les estoy dando un mal ejemplo de alguna manera porque ustedes tienen que tratar siempre evitar la utilización de delays. Yo en este caso lo hice porque es demostrativo, pero siempre traten de evitar utilizar delays. Cada vez que puedan, usen timers, así se acostumbran a hacerlo. Y después cuando de verdad los tengan que usar, ya lo van a tener todo bastante pensado y bastante trabajado de antemano. Y lo van a poder utilizar sin ningún problema. Así que bueno, este fue el programa. Hasta ahora fue todo teórico, todo código. Pero yo la verdad que quiero ver al PWM funcionando. Así que bueno, lo armé en una protoboard, programé el PIC y ahora vamos a verlo. Y como podemos observar, aquí tenemos el circuito armado. Simplemente tenemos el PIC, los pulsadores necesarios, un par de resistencias de pull down, el LED, su resistencia limitadora de salida y nada más. Con este pulsador aumentamos el ancho de pulso y con este lo disminuimos. Sin embargo, me parece que en este momento hay mucha luz para notar realmente el efecto, aunque es posible verlo. Como se observa, al accionar los pulsadores lo que estamos haciendo es cambiar la intensidad del LED, porque justamente estamos cambiando el ancho de pulso de la señal con la que lo estamos alimentando. Ustedes saben que cambiando el ancho de pulso cambia la tensión media de la señal y por lo tanto es como si estuviéramos regulándole la tensión a ese LED. Obviamente si le ponemos más tensión enciende con más intensidad y si le ponemos menos tensión enciende con menos intensidad lumínica. Esta es una forma muy visual de poder observar cómo varía el ancho de pulso. Sin embargo, también lo podemos medir. Para eso, lamentablemente no tengo un osciloscopio para que ustedes puedan observar la forma de la señal. Sin embargo, podemos utilizar el multímetro en el modo de medición de ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo es básicamente el porcentaje de la señal que está en alto. Como podemos ver, en este momento es de un 39, casi 40%, pero si yo voy modificando, podemos ver que baja a 12, hasta 4%, y si voy para arriba podemos ver
que sube hasta 98,2%, tomando muchos valores intermedios. Entonces con esto podemos ver que realmente está variando el ancho de pulso, el ciclo de trabajo de la señal cuadrada con la que estamos alimentando al LED. Como les dije anteriormente, el ancho de pulso varía. Sin embargo, podemos observar que la frecuencia se mantiene constante a lo largo de todo el rango de PWM. Es decir, con el mínimo ancho de pulso, la frecuencia es de 1,017 kHz y con el máximo la frecuencia se encuentra ahí alrededor de 1 kHz. Como podemos ver, la variación es muy poca e incluso podría ser más error de medición del multímetro que otra cosa. Pero bueno, está bueno también poder observar eso, que es una señal PWM totalmente utilizable, porque lo que varía efectivamente es solamente el ancho de pulso y no la frecuencia. Así que bueno, este fue el video de hoy. Si les gustó los invito a que le dejen un me gusta y a que se pasen por nuestro canal, y si no están suscriptos, miren los videos que hacemos y si les gustan que se suscriban, así se enteran de cada vez que subimos un video nuevo. Nuevamente les vuelvo a repetir que si tienen alguna consulta o una duda, vuelvan a mirar el video y si siguen con esa duda, nos la dejen en los comentarios que se la vamos a tratar de resolver. Así que bueno, ahora sí, sin más que decir, me despido. Yo soy Guido de Electrotodos y hasta la próxima. Chau, chau.